Muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estás. Aquí le habla Auru Sánchez o Amiel Shimon, aquí con otro episodio. Estoy bien contento de estar aquí con ustedes. Realmente lo aprecio. Por favor, gusten este video, compártenlo, suscríbanse a este canal, por favor, realmente lo apreciaremos bastante. Ahora, antes de empezar, quiero primeramente darle las gracias a nuestro patrocinador, William Hall y Tanakh Talk. Y también quiero darle las gracias al rabino Tobias Singer por darme a mí la oportunidad y el privilegio, el honor de estar traduciendo sus libros, Let's Get Biblical, Why Doesn't Judaism Accept the Christian Messiah? ¿Por qué el judaísmo no acepta el Mesías cristiano? Ahora, estos libros, si usted sabe cómo leer inglés, compre estos dos libros, están a buen precio y son excelentes. Hay 2 volúmenes. Ahora, si no saben cómo leer inglés, no se preocupe, eso es porque estoy aquí. Cada semana, cada episodio, estoy resumiendo diferentes porciones de estos libros. Claramente estos libros están en inglés, también están en portugués, pero en el futuro, bien pronto, va a haber una traducción en el español. Ahora, también quiero decir que hoy en este episodio vamos a analizar otro texto que aparece en el Nuevo Testamento, pero se puede ver cuando uno empieza a escudriñar y investigar y realmente leer, uno va a ver cómo este otro texto que sale en el Nuevo Testamento está manipulando, cambiando las palabras de un texto que aparece en las Escrituras hebreas y lo cambia a propósito para tratar de comprobar su doctrina o su teología o su mensaje. Y como ya hemos visto, este es ya el tercer episodio. Si no han visto los otros 2, por favor, ya vayan y véanlo y compártenlo, por favor. Pero se van a dar cuenta de algo, que hay muchos textos en el Nuevo Testamento donde el autor de tal carta o de tal libro trata de comprobar su teología o su forma o su mensaje. ¿Cómo? Una forma es que va a las Escrituras hebreas, al Viejo Testamento, saca un versículo fuera del contexto, cambia las palabras y lo pone en su libro o su carta para comprobar algo, para comprobar lo que está diciendo. El primer episodio vimos Mateo 1:23 y Isaías 7:14. El segundo episodio vimos Hebreos 9:22 y Levítico 17:10 y 11. Y hoy vamos a analizar bien pronto Hebreos capítulo 10, versículo 5 y Salmos capítulo 40, versículo 6. ¿Okay? Ahora, antes de empezar y llegar a esos textos, vamos a estar analizando una pregunta bien similar o casi igual que la semana pasada. La pregunta de hoy es, ¿realmente es la sangre o un sacrificio con sangre la única forma en que uno puede recibir perdón por los pecados? Según las Escrituras hebreas, ¿es cierto eso? ¿Sí o no? Ahora, la semana pasada hablamos de algo bien similar. La única diferencia es que la semana pasada o el episodio pasado hablamos específicamente de las ofrendas que se daba en el altar o en el tabernáculo o en el Beit HaMikdash, que es el templo. ¿Es cierto eso, sí o no? Hoy vamos a hacer un poquito más general, ¿ok? Ahora, como sabemos, en la cristiandad, en la iglesia, en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que enseña? Que la sangre expía la iniquidad y se asegura y quita tus pecados para que tu relación con Dios esté mejor o mejore. Ahora, según esta enseñanza, la muerte de Jesús es que cubre las iniquidades o los pecados, pero de las personas que creen, que tienen fe en la muerte y la resurrección de Jesús, nada más. Y si no tienes esa fe, en su muerte o en su resurrección, el Nuevo Testamento dice que no hay nada que uno puede hacer para salvarse uno mismo, porque el humano es tan imperfecto, tan horrible, debido al pecado original, de lo que hicieron Adán y Eva, que comieron del fruto. Debido a eso, un humano nace con pecado, es lo peor que existe en este mundo, y sin la sangre de Jesús no nos podemos salvar. Y hay muchos textos que tratan de comprobar esto, como Romanos, la carta de Romanos capítulo 3, versículo 10 y 11, Primera de Corintios 2:14, Romanos 8, versículos 7 y 8,
Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, y hasta Marcos capítulo 7, versículo 21 al 22, y otras historias, otros textos que también dan a entender este mensaje. Y sin Jesús o sin la sangre de Jesús no hay salvación. ¿Ok? Quiero que por lo menos estemos en la misma página. Ahora, quiero que ustedes sepan, y también lo dije la semana pasada, pero este mensaje no existe en las escrituras hebreas. No está. Esta idea de que uno mismo no se puede salvar, que está muy difícil, que nadie te puede ayudar, solamente el Mesías Jesús, o Jesús te puede ayudar, o su sangre, es una idea tan falsa. Pero ahora, la pregunta es esta. ¿De dónde saca esta idea que la expiación vicaria, que alguien puede morir por tus pecados? Quiero que ustedes sepan que históricamente, y no voy a ir en tanto detalle, pero quiero dar un resumen. Quiero que ustedes sepan que esta idea no fue inventada por la cristiandad. Que alguien puede morir por tus pecados. Esta idea es una idea bien greco-romana. Ahí es donde sale esta idea no cristiana. Lo que hizo la cristiandad es que tomó esta idea y lo puso en su propia Biblia, en el propio Nuevo Testamento. Porque si uno empieza a leer y estudiar literatura pagana de hace mucho tiempo, uno se va a dar cuenta de que en muchas historias o en muchas de las creencias, esta idea de que alguien puede morir por tus pecados era bien normal y aceptable. Y les voy a dar un ejemplo. El ejemplo ocurre en una historia llamado Alcestis, Alcestis. Era una historia de Eurípides, se llama Alcestis, y lo que ocurre, en resumen, Alcestis es una mujer hermosa y era la esposa de alguien llamado Admetus. Ahora, Admetus, que era el esposo, tenía que morir joven. Él tenía que morir. El dios Apolo se le acerca y le ofrece algo bien bueno. Y le dice, mira, alguien puede morir en tu puesto. ¿Quieres hacer eso? Pero tienes que convencer a alguien. Entonces, él trata de persuadir a sus padres. Ellos no quieren claramente y bien inteligentemente a sus padres. Ellos no quieren morir por su hijo. Entonces, por fin, la esposa de Admetus se le acerca a la esposa y dice, mira, yo voy a morir en tu puesto. No te preocupes. Entonces, él dijo, ok, está bien pues. Ahora, más tarde, el dios Heracles, 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 lo que este dios hace es que él va hacia el Sheol o al infierno o al Hades, él baja. ¿Y qué es lo que él hace? Él va a rescatar a la esposa, a Alcestis, de esta muerte horrible y de esta muerte que ella realmente no se merece. Porque el que se merecía morir era ¿quién? El esposo, Admetus. Entonces, ¿qué es lo que hace este dios? Él baja, la rescata y ¿qué es lo que él hace? La resucita y la saca del Sheol. Entonces, en resumen, esta historia llamado Alcestis, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la narrativa? Si lo queremos resumir o pensar en esta historia rápidamente. Bueno, se trata de una persona, de alguien que muere voluntariamente para otra persona. Después esa persona es honorado por el dios Heracles y este dios baja a donde está esta persona que murió, que muere. Este dios baja, lo resucita a esta víctima que no tiene culpa y le da honor. ¿Suena similar esta historia? Claro, suena como la historia de Jesús. Ahora, no estoy diciendo que esta historia de Alcestis y de Jesús es exactamente igual. No estoy diciendo eso. Pero como ustedes acaban de ver, hay muchas similaridades. ¿Y por qué? Porque esta idea de una expiación vicaria es greco-romana. Y cuando vive Jesús, vemos que Jesús vive durante este periodo greco-romana. Interesante, ¿verdad? Es algo para pensar. Pero, como acabo de mencionar hace un par de minutos, esta idea es greco-romana. La cristiandad toma esta idea y lo pone hacia Jesús, que esto es lo que el Mesías tiene que hacer. Pero, como acabo de mencionar, los profetas de Israel y sus mensajes aparecen en las escrituras hebreas, están completamente opuestos
a esto. Los Salmos, Isaías, Miqueas, Oseas, Jeremías. ¿Qué es lo que ellos dicen constantemente vez tras vez? Estos profetas, y ustedes pueden leer, constantemente le están diciendo a los pecadores o al pueblo judío, mira, no pongas su confianza en estos sacrificios, en estas ofrendas. Dios prefiere escucharte a ti, prefiere tu confesión, prefiere tus oraciones, prefiere tu teshuvá, tu arrepentimiento, que la sangre de estos animales. Ahora, los profetas dicen esto vez tras vez tras vez. Ahora, eso no significa que los profetas de Israel, los sabios de Israel, estaban en contra de las ofrendas animales. No, había un propósito y había un lugar apropiado para esas ofrendas. Pero vemos que durante el tiempo de los profetas, esta idea de que la sangre, que alguien puede morir para ti, estas ideas eran bien famosas también en los vecinos de Israel, bien famosos. Entonces los profetas le están diciendo a las personas, eviten esta mentalidad y no solamente confíen en las ofrendas animales, cambien su mentalidad, cambien sus acciones, cambien completamente, por favor. Porque hay que recordarnos de algo. El hombre, según las escrituras hebreas, tiene libre albedrío. Podemos escoger malo, podemos escoger bueno, podemos escoger cualquier cosa que queremos. Dios nos dio ese regalo de libre albedrío porque Dios no quiere robots. Él no quiere robots que solamente le sirven. No, Él quiere ver qué está en tu corazón, en tu mente, qué es lo que usted va a hacer. Y vemos esto, que Dios nos pone lo bueno y lo malo. Nos pone vida y nos pone muerte. ¿Dónde dice esto? Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15 al 19. Él nos da todo esto. Y como nos da esto, usted y yo podemos escoger lo bueno y arrepentirnos y cambiar. Dios quiere esto. Si usted cambia, Él te va a aceptar. ¿Dónde dice esto? Por ejemplo, ustedes pueden en su propio tiempo ir a Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8. El profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. Oseas, capítulo 14, versículo 2 al 3. Salmos, capítulo 40, versículo 7. Versículo 6, si está leyendo en una Biblia cristiana, pero si tiene una traducción hebrea, una Biblia que es publicada por una compañía judía o hebrea, es Salmos capítulo 40, versículo 7. También, y es Salmos capítulo 51, versículo 16 al 19. Y hay tantos otros textos donde dicen este mensaje vez tras vez tras vez. Ahora, vamos a analizar Salmos capítulo 40, versículo 6. Y acabo de mencionarlo hace un minuto o dos. Si lo leemos aquí, el rey David escribe. Él dice, en sacrificio y ofrenda no te deleitaste. Estos oídos míos los abriste. Ofrenda quemada y ofrenda por el pecado no pediste. Bien simple para entender lo que el rey David aquí está hablando. Ahora, si usted tiene dos Biblias o la misma Biblia, abre a Salmos 40, versículo 6 y Hebreos 10:5. Ahora, el que escribió Hebreos, y aludía a esto en el principio, cambió las palabras y borró palabras del Salmo 46. Ahora, cuando aquí dice, en el 40, versículo 6, donde dice, estos oídos míos los abriste. Mis oídos has abriste, ¿verdad? El rey David dice. Pero claramente el que escribió Hebreos 10:5, él sacó eso y puso, pero un cuerpo has preparado para mí. ¿Dónde dice eso en Hebreos 40? En ningún sitio en todo el capítulo 40 de Salmos dice eso. Para nada, no lo dice. Vemos que si leemos el hebreo, la parte donde dice, pero mis oídos, estos oídos míos los abriste. Vamos a leer el hebreo, esa frase, ¿qué es lo que dice? El hebreo dice, es Aznayem karita li. Es una frase bien fácil para entender. Aznayem significa orejas, Aznayem, y karita significa que has abierto, como uno abre un libro. Entonces, Aznayem karita, mis orejas has abierto. Bien fácil. Pero el escritor de Hebreos 10:5, ¿verdad?
pone las palabras el cuerpo, has preparado, que no aparece en ningún lado del capítulo 40 como acabo de mencionar, o en ninguna otra parte de las escrituras hebreas. No hay ningún otro texto donde dice, porque un cuerpo me has preparado. Entonces, porque he escuchado argumentos en que dice, bueno, a lo mejor el que redactó o el que editó Hebreos, el escriba cometió un error. A lo mejor no es Salmos 40, a lo mejor es otro texto. No hay ningún otro texto que dice, porque me has preparado un cuerpo para mí. No existe en ningún lado de Tanakh, de la Torah, no existe. Y si ustedes no saben, si uno empieza a estudiar históricamente o la literatura de este libro de los Hebreos, es un libro bien anti-judaísmo. Está en contra del judaísmo y siempre está tratando de comprobar o demostrar que esta es una nueva forma de pensar de Jesús, este camino del Jesús, y eso de Moisés y la Torá y las leyes, eso es viejo, anticuado, pero eso realmente, todas esas cosas del Testamento Antiguo era solamente como una pista, era como Vemos que el libro de Hebreos dice que el Antiguo Testamento era como una sombra. Era solamente, ese fue el único propósito, fue una sombra antes de Jesús. Y trata de poner abajo, de decir que Moisés no es tan alto. Jesús es mejor que Moisés, es más alto que los ángeles. Esto de los sacrificios de animales era temporario, era una sombra para el cuerpo de Jesús, para la sangre, para el mejor sacrificio que es Jesús. También Hebreos dice que Jesús también es el sumo sacerdote. Entonces hay tantas ideas así que aparecen en Hebreos. Eso porque vemos que la semana pasada hablamos de Hebreos 9:22. Cambió Levítico 17, 10 y 11. El de hoy, Hebreos capítulo 10, versículo 5, cambió las palabras del salmista, del David, el salmista, capítulo 40, versículo 6. Otra vez, dependiendo de cuál Biblia uno tenga, a lo mejor es el versículo 6 o el versículo 7. Entonces, quiero que ustedes se den cuenta y vean. Esto, incluyendo este episodio, hasta ahora, hemos solamente dado 3 ejemplos de las contradicciones que existe entre el Nuevo Testamento y las Escrituras hebreas, porque sí hay contradicciones, sí hay. Y solamente se pueden ver esto si uno realmente está leyendo las Escrituras hebreas, si realmente ves qué es la teología, qué es lo que se enseña en las Escrituras hebreas. Y después, cuando vayas al Nuevo Testamento, vean cómo sacan de contexto los textos, los versículos, los capítulos de la Torah y así por el estilo. Por ejemplo, el de Isaías 7:14 y el de Mateo 1:23, que fue el primer episodio que hicimos. Brevemente, si no lo vieron, yo voy en mucho detalle en ese video, pero vayan a verlo. Mateo 1:23 dice que la Virgen va a estar embarazada. Mateo está diciendo que es una virgen que va a estar embarazada y que ellos le van a dar el nombre Emmanuel. Pero si uno va a Isaías 7:14, el hebreo no dice virgen, dice Ha'alma, una mujer joven, no dice virgen. Hay otra palabra para virgen que aparece como unas 100 veces en las escrituras hebreas, pero en ese texto no aparece el de Isaías 7:14. Entonces, virgen es un problema, no dice virgen, y encima de eso Mateo cambia los tensos. Vemos que dice que la mujer va a estar embarazada. En Isaías 7:14, en el hebreo original, la mujer ya está embarazada, va a dar a luz pronto. Y en Isaías 7:14 el hebreo dice que ella, que es la mamá, le va a dar el nombre Emmanuel a su bebé. No dice lo que dice Mateo, que ellos, ¿quiénes son ellos? No se sabe. Ellos le van a dar el nombre Emmanuel a este bebé. Vemos gran diferencia. Y hay otros detalles que no estoy mencionando. Quiero que ustedes vayan a ese primer video, por favor. También, número 2, ese fue el primer episodio. El segundo episodio, vimos, Hebreos 9:22 está dando esta idea que sin la sangre no hay perdón. No hay perdón por el pecado. Pero esta idea de que un Mesías va a morir por tus pecados no existe en las escrituras hebreas. No está en ningún lado. Y tomó Levítico 17, 10 y 11, que en realidad esos versículos están hablando sobre una
de las 365 prohibiciones para Klal Israel, para el pueblo de Israel, que es de no consumir sangre. ¿Por qué? Porque el propósito de la sangre es para usarlo en el altar, para las ofrendas correctas. Pero al leer Hebreos 9:22, eso no es lo que dice. Toma las ideas, toma partes de estos dos versículos de Levítico 17 y lo cambia y lo distorsiona para su mensaje. Y el de hoy que vimos, si uno lee Salmos 46 o Salmos 40 versículo 7 y Hebreos 10:5, ¿qué te vas a dar cuenta? Que se contradicen. Son bien similares, pero el mensaje se contradice. Y es importante. Esto es serio. Si las escrituras hebreas y el Nuevo Testamento realmente van mano a mano, y el Nuevo Testamento fue inspirado de Dios, como dicen muchos, como dicen las personas que están dentro de la cristiandad, no importa de cuál rama son, todos dicen eso. Si eso es cierto, entonces, ¿por qué temas tan importantes como los temas que estamos, o las preguntas que estamos contestando? ¿Por qué estos textos se contradicen? ¿Por qué los mensajes se contradicen? No. Ahora, es entendible que en la Biblia puede haber un misterio. Yo entiendo eso. Hay misterios en la Biblia. Yo entiendo. Pero contradicción no puede haber. Puede haber misterios, pero no contradicciones. Y esto es una de las tantas contradicciones que existen en el Nuevo Testamento, donde el autor saca ciertas palabras o frases, lo saca, lo borra y pone sus propias palabras y dice, mira, tal profeta dijo tal cosa, ¿ves? Yo tengo razón. Así no trabajan las cosas y es un pecado cambiar la palabra de Dios, añadir o quitar. Deuteronomio 4:2 y Deuteronomio 12, el último versículo del capítulo 12 de Deuteronomio también. Ahora, algunos textos que mencioné en el principio de este video que demuestran que realmente la sangre no es la única forma de recibir perdón por pecado. Y les quiero leer algunos de estos textos y hablar un poquito de estos textos. Y se van a dar cuenta, ninguno de estos textos tampoco dicen que, además de la sangre, en ningún lado dice, bueno, el Mesías, Él va a venir y Él va a perdonar por tus pecados. Tampoco no dice nada de eso. Para uno tener una buena relación con Dios, acercarse a uno, no se necesita el Mesías. Ahora, es importante creer en un Mesías porque sí es bíblico, sí aparece en las escrituras hebreas, pero no se necesita al Mesías para acercarse a Dios. Hay que creer en un Mesías que va a venir de la casa de David, del linaje de David y de Salomón, su hijo específicamente, que durante su reinado él va a reconstruir el tercer templo, que va a asegurarse que todo el pueblo judío regrese y viva en Israel. Durante su reinado va a haber la resurrección de todos los muertos, no solamente de 500 personas, como dice Hechos, o también durante el reinado del Mesías va a haber paz mundial. Paz mundial. Todo el mundo se sabrá de solamente un Dios. No va a haber diferentes religiones y diferentes dioses. Solamente un Dios. Durante el reinado del Mesías, Él hará justicia a todas las naciones. El Mesías va a enseñar la ley de Moisés que Dios le dio a Moisés. Los profetas dicen esto. Hasta en Ezequiel 45:22, que dice que el Mesías va a venir y va a dar una ofrenda. Va a dar una ofrenda de pecado para él mismo y para el pueblo. ¿Queda a entender eso? El Mesías no va a ser perfecto. No va a ser perfecto. Va a ser una persona que ama a Dios, que le teme a Dios, sí, que sabe la Torah y las leyes. Va a ser judío, sí. Va a hacer todas estas cosas durante su reinado, sí, y lo va a hacer cuando esté vivo. No que va a morir y que va a regresar una segunda vez, porque también esa idea de una segunda venida no existe en las escrituras hebreas. No está. Ustedes me pueden poner cualquier texto y les puedo demostrar que esta idea de una venida segunda, a second coming, como se dice en inglés, no existe en las escrituras hebreas. Ahora sí existe en el Nuevo Testamento, pero en las escrituras hebreas eso no existe. No está. ¿Ok? Pero vamos a leer un texto. Me encanta este salmo. Salmo 51.
versículo 16 al 19, que dice, porque porque no te deleitas en sacrificio, de otro modo lo daría. En holocausto no te complaces. Los sacrificios para Dios son un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y aplastado, oh Dios, no lo despreciarás. En tu buena voluntad trataré bien, sí, a Sión quieres edificar los muros de Jerusalén. En tal caso, te deleitarás con los sacrificios de justicia, con el sacrificio quemado y la ofrenda entera. En tal caso, se ofrecerán toros en tu mismísimo altar. Sí, esto fue escrito por el rey David cuando Natán el profeta entró a donde él después que él y Bathsheba hicieron lo que hicieron. Ese es el contexto de cuando el rey David escribió esto. Pero aquí vemos que el rey David, él entiende que un sacrificio de sangre no puede expiar por la mayoría de los pecados. No es posible. El sistema no trabaja así. Y él dice en el Salmo 51 que Dios, ¿qué es lo que Dios prefiere? Él prefiere un arrepentimiento humilde mejor que un sacrificio. Entonces esto nos revela algo, que la doctrina de la cristiandad o de la iglesia de que alguien tiene que morir por tus pecados no es cierto. Vamos a leer otro texto. Oseas. Vemos que el profeta Oseas predicó o habló su mensaje durante el mismo tiempo que el profeta Isaías. Pero Oseas estaba hablando, él era un naví. Él estaba hablando su nevuá, su profecía. ¿Cuándo? Durante el tiempo de Isaías, pero específicamente él estaba hablando a la parte norte de Israel, a las 10 tribus de Israel. Vamos a Oseas capítulo 14, versículos 2 y 3, donde dice, tomen con ustedes palabras y vuelvan a Dios. Díganle todos, dígnate perdonar el error y acepta lo que es bueno. Y ciertamente ofreceremos en cambio los toros jóvenes de nuestros labios. Asiria misma no nos salvará y sobre caballos no montaremos y ya no diremos más, oh Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, porque es por ti por quien a un huérfano de padre se muestra misericordia. Entonces, el profeta Oseas, en resumen, qué es lo que realmente está diciendo aquí? Que cuando uno ora del corazón, eso puede reemplazar sacrificios de sangre o las ofrendas que daban de los animales o la sangre, por así decirlo, para hacerlo más fácil. La oración reemplaza eso. O hasta si vamos a otros libros, por ejemplo, el de Primero de Samuel y el libro de Miqueas, el profeta Mijá de Miqueas, Primero de Samuel 15, 22. No lo voy a leer. Y Miqueas 6, 6, 8, como lo mencioné al principio. ¿Qué dicen estos versículos? ¿Qué nos comprueban? Nos dicen estos dos libros que la obediencia a Dios, obedecerle a Dios, lo que Dios quiere que usted haga, si usted es judío o no judío, lo que Dios quiere que usted haga y ser obediente a Dios es mejor y superior que un sacrificio de sangre por el pecado. Punto. Se acabó. Así de fácil. Así de fácil. Entonces, si más cristianos, o realmente se predicaría esto más, no se necesita a Jesús. No se necesita a los pastores. ¿Qué es lo que usted necesita? Usted, su relación con Dios, hablar con Dios con las oraciones, cambiar su forma de ser y leer y escudriñar las escrituras. Así de fácil. Ahora, hay mucho más que uno tiene que hacer cuando uno hace teshuvah y se arrepiente, pero no se preocupe, en un futuro haré un video donde hablo sobre los pasos en cómo uno puede hacer teshuvah, como judío o como no judío, cómo uno lo puede hacer según lo que dicen las escrituras hebreas, cómo lo puede hacer en su vida cotidiana, con su mente, con su corazón, con sus palabras y con sus dichos, que es lo más importante. Entonces, voy a parar aquí. Sí, otra vez, como dije en el principio, di un resumen breve de las páginas 71 hasta la página 74, 75 del primer volumen de Let's Get Biblical del Rabino Tobias Singer. Por favor, si no lo ha hecho, por favor, like este video, compártenlo, realmente lo apreciaría. Otra vez estoy dando resumen, quiero poner semillas en la cabeza, en la mente de ustedes para que ustedes puedan lean los textos que acabo de mencionar, estudienlo,
Hagan preguntas. Yo estoy aquí para contestar sus preguntas. El rabino Tovia Singer, tienen Google, ¿verdad? Ahora, Google no siempre es bueno para todo, hay que tener cuidado, pero yo creo que ustedes me entienden. Estamos aquí para ayudarles, ¿verdad? Y recuerda, Dios ama a todo el mundo. Él ama al judío, al no judío. Todos somos hijos de Dios y todos tenemos un propósito. Todos tenemos un propósito para acercarnos a Dios. Ahora, la pregunta es cómo hay que hacerlo y qué es lo que las Escrituras nos dicen cómo hacerlo. Y hay que estudiar cuál es el mensaje que me dice el Nuevo Testamento y qué es lo que me dice las Escrituras hebreas y comparar. Y usted se va a dar cuenta, claramente aquí hay una contradicción. No solamente en un sitio, 2 sitios, 3, en muchos sitios. Y al seguir haciendo estos episodios, vamos a seguir hablando de otros temas, de otros textos. Y usted mismo se va a dar cuenta de esto. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias y hasta la próxima. Dear friends, hope this message finds you well. If you like the way this channel is going, and the channel has been a blessing to you, please consider supporting the channel by going to the website, tanachtalk.com. TANACHTALK.com. Thank you once again for your time and for supporting Tanakh Talk. Shalom. תמיד כולם ביחד, חשוב מכל חשוב והכרחי להיות ביחד. איפוק זו העוצמה, ויתור זו הגדולה, השאיפה